ser así, sí, amén. ¿Ya? Buenas tardes, Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Y bendiga también a nuestros amigos y hermanos de nuestra plataforma de Facebook y de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección, nos honramos en pastorear mi amada esposa y tu servidor, Pastor Ernesto y Emily. Y el tema que hoy tenemos en nuestra reflexión, amén, es cuando nos llega la tentación. Cuando llega la tentación a nuestras vidas, cuando llega aquello que parece ser bueno, pero sus propósitos pueden ser dañinos. La tentación, cuando la persona accede a ella, acarrea consecuencias y acarrea diferentes situaciones que pueden afectar su vida física y su vida espiritual, y puede afectar su relación con Dios. Cuando accedemos a una tentación que no es buena. Sabemos que Jesucristo fue tentado como lo fue Adán. Adán accedió a la tentación, Jesucristo no accedió a la tentación, y eso lo vamos a ver en el relato de nuestro estudio bíblico. Amén, de nuestra reflexión. ¿Qué hacemos ante la tentación? La tentación nos lleva a tomar situaciones que acarrean consecuencias. Decisiones que van a acarrear consecuencias que no son muy buenas para nuestra relación con Dios y con el prójimo. Cuando se encuentre usted en una tentación, huya al lado contrario. Si la tentación viene por el lado izquierdo, váyase por el lado derecho. Si la tentación viene por el lado derecho, váyase por el izquierdo. O sea, no accedas a la tentación. El que usted, escúcheme bien, el que usted sea tentado no es malo, no es pecado. Pero el que usted acceda a la tentación, ahí va a acarrear serias consecuencias. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia que viene de fe. Aférrate más a la fe que tienes con Dios, al amor y a la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No permitas que la tentación te domine, domina tú la tentación. No le permitas al enemigo que él controle tu mente o que él ponga en tus emociones una tentación que te acarree serias y grandes consecuencias. Las tentaciones no vienen de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Amén. La oración nos fortalece también para enfrentar la tentación. Es necesario que oremos, que tengamos una vida de oración todo el tiempo buscando la dirección de Dios. Otro factor bien importante de la tentación es que tenemos que tener discernimiento. Si algo viene de parte de Dios, si algo no viene de parte de Dios. Cuando usted ora, usted tiene una comunión y una comunicación grande con Dios. Y créame que el Dios de gloria te dará la sabiduría
para vencer cualquier tentación del enemigo que quiera apartarte. La Biblia nos señala que en los últimos tiempos, los que crean que estén firmes, miren que no caigan. ¿Por qué? Porque como trabaja el enemigo para hacer caer al pueblo, es a través de la tentación. Dice Marcos 14:38, dice: velad, estar pendiente, orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Cuando llega la tentación, llegan muchos pensamientos de especulación. El enemigo se cuela y te lo va a presentar como algo bueno, como algo que no es malo, como algo que puede acarrear supuestas bendiciones, cuando la realidad son perdición para la vida. Velad, estar pendiente 24/7, ora todo el tiempo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santo. Tenemos que estar 24/7 pendiente a no acceder a la tentación, a no acceder a aquello que pueda opacar nuestra vida, nuestra relación con Dios, o peor aún, que podamos perder nuestra salvación. Velad y orad. El enemigo no descansa para hacer caer al cristiano. El enemigo no descansa. Esa es la fuerza que tiene el enemigo, la tentación. Presentarte algo que es bueno, pero los resultados son nefastos para tu vida. No podemos decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos vivir por lo que otros digan, tenemos que vivir por lo que dice Dios a través de su palabra. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra, con el conocimiento de ella. Mi amada, mi amigo que me estás viendo, no cedas a algo que tú sabes que puede dañar tu vida, tu relación con Dios y relación con tu familia, con tu núcleo familiar. Vela, ora siempre, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al afrontar la tentación, hazlo con la palabra de Dios. Pasó con Jesucristo cuando fue tentado allá en el desierto. Fíjate que Adán y Eva fueron tentados en el huerto de Getsemaní por Satanás. Ahora Jesucristo es tentado en el desierto por aquel mismo que quiso tentar, que tentó a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque él hizo que Adán accediera a la tentación, pero Cristo es nuestro segundo Adán, el cual no accedió ni accederá a la tentación. Y es necesario, mi amada, mi amado, que usted, con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra, usted no conceda la tentación a Satanás. Y fíjese que Satanás fue astuto. Satanás utilizó la palabra de Dios para hacer caer el hombre, y que el hombre accediera a los caprichos de Satanás. Satanás es experto en transversar la palabra, porque Satanás la conoce, pero el autor de la Biblia es Dios. Dice: afronta las tentaciones que vienen de parte de Satanás a través de la palabra. Mateo 4, del 3 al 4. Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado al Espíritu, por el Espíritu Santo al desierto
para ser tentado por Satanás. Fíjate que en el momento secreto, en el momento íntimo de tu vida, llega la tentación. Santo. Con pensamiento. O ves algo que lo quieres y te ves tentado a tenerlo. Cuando tomamos decisiones en base a una tentación, acarreamos serias consecuencias. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate cómo viene la mala. Viene la influencia de Satanás, sabiendo que aquel que estaba en el desierto era el Hijo de Dios. Satanás sabía que aquel era Jesucristo, como Satanás supo que Adán y Eva fueron la creación de Dios, que fue creado a imagen y semejanza, Adán y Eva. Ahora él está tentando no a la creación de Dios, sino al Cristo vivo. Para que usted vea la manipulación del enemigo. El enemigo sabía que Jesús viene de Dios y que Jesús es el propósito de Dios para reconciliar al hombre con Él. Que Jesucristo iba a ser sacrificado por amor por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? Que a través de la palabra Jesús accediera a cualquier tentación de Él. Eso es lo que procura el enemigo, y el enemigo se disfraza como oveja. Se disfraza de muchas formas para tentarte y que tú caigas en la tentación. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo y le dijo: si eres hijo de Dios. Satanás sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué en pan? Porque en un ayuno usted tiene hambre. Es el cuerpo físico, el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo hambre, tuvo padecimientos. Di que estas piedras se conviertan en pan, porque Satanás sabía que aquel que estaba de frente a él era Jesucristo, y que él tenía el poder y la potestad de convertir aquellas piedras en pan para saciar su hambre. Pero Jesucristo le responde: escrito está. O sea, tú conoces de la Biblia, tú sabes quién yo soy, pero la palabra dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. La Biblia. Lo que fue inspirado por el Espíritu Santo para que unos hombres lo escribieran, 66 libros. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es el autor, que es quien nos revela aquello que se le dio al hombre a escribir, se le inspiró a través del Espíritu de Dios. Santo. Satanás conoce la palabra desde Génesis al Apocalipsis. Aleluya. Pero Dios conoce los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Di que convierte estas piedras en pan. Él sabía primero que era el Hijo de Dios, pero él crea la duda. La tentación te crea duda. La tentación te pone en una toma de decisiones: accedo o no. Y sabes que lo que te va a empujar a las tentaciones es lo emocional. Aleluya. Por eso dice
Velad y orad para no caer en tentación. Él sabía que con quien él estaba trabajando era con la persona de Cristo. Y fíjate que con un fruto, en el Génesis, accedieron a la tentación con el libre albedrío, Adán y Eva, a los caprichos de Satanás, bajo mentira. O sea, las tentaciones vienen con medias verdades o con mentiras. Porque Satanás le dice a Eva, con que Dios dijo que de todo árbol del huerto no puedes comer y de este sí. Y Eva le dice, no, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Y entonces, ¿qué sucede? Satanás le dijo, ciertamente si comes de este árbol, vas a ser igual a Dios. Esa fue la tentación de Satanás. Esa fue la tentación de Satanás. Hacer que la mujer, a cual no se le dio las instrucciones como Adán, accediera a la tentación. Y peor aún, Adán, sabiendo que no podía comer de aquel árbol, accediera. Lo mismo pasa ahora con Jesucristo. Si tú eres el Hijo de Dios, háblale a estas piedras, porque tú tienes la potestad de que se conviertan en pan. Y así tú sacias tu hambre física. Cuando tú ayunas, tu espíritu se fortalece. Tu espíritu se fortalece. Aunque tu cuerpo está débil, como dice, porque el cuerpo es débil, el espíritu se fortalece por medio del ayuno. Di que se conviertan estas piedras en pan. Reconoció el poder y la autoridad que Cristo tenía. Pero ahora la autoridad de Cristo va a ir por encima de Satanás cuando le dice, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante y es necesario los estudios bíblicos. Aprenda cada día más de la Biblia. Cuando tú aprendes más de la Biblia, conoces más de Dios, conoces de Jesús y conoces de la obra redentora del Espíritu Santo en tu vida. Es necesario que nos metamos de lleno en la palabra. Cuatro cosas son bien importantes en la vida de un cristiano: la palabra, la oración, el ayuno y el congregarse. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras propias debilidades para resistir. Así que Dios, escuche bien, Dios no va a permitir que usted sea tentado. Dios sabe y conoce nuestra mente, nuestro corazón. Aleluya. Y Él lo escudriña. Amén. En 1 Corintios 10:13 dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación Dios da la salida para que la puedas soportar. Puede venir la tentación y no es el pecado. El pecado es acceder por tu libre albedrío a la tentación. El que tú seas tentado, no está el pecado, ahí no hay pecado. Donde está el pecado es cuando accedemos a la tentación, que fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Ellos accedieron a una tentación sabiendo y entendiendo que no podían comer de aquel árbol. En Jesucristo, 3 tentaciones. Convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios. Y si buscamos más de esas tentaciones que Jesús pasó,
Porque Cristo dice, yo vencí al mundo y vosotros sois más que vencedores. Dios conoce y sabe que nuestro adversario, el enemigo, vive como león rugiente, buscando a quien devorar. Santo. Y tenemos que estar pendientes, mis amados, velando y orando en todo tiempo para que no caigamos en la tentación, por mejor que sea, acarrea consecuencias. Así es. La tentación te lleva a tomar decisiones y las consecuencias de esas decisiones te pueden apartar de Dios. No permitas que el enemigo te controle tus pensamientos, tus emociones. Permite que como templo del Espíritu Santo seas fuerte para vencer las tentaciones. La Biblia nos enseña también: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Y esa es una de las maquinaciones más fuertes que Satanás tiene, la tentación. La tentación. La Biblia dice que si viene un ángel predicando un evangelio diferente a este, llámese ese ángel anatema. Nada puede ir por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Amén. Repito, la palabra de Dios se cumple. Pero tú tienes la obligación de tener el conocimiento de la palabra para que la puedas entender, para que la puedas aceptar y la puedas practicar día a día. Lo que nos lleva al cielo es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia nos enseña cómo tener una relación íntima con Dios. La Biblia nos enseña cómo guardar esa relación. Una es tener la relación con Dios, otra es guardar nuestra relación con Dios. La tercera, la Biblia nos enseña cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Vive por la palabra. Vive por la palabra, no viva por lo que otros digan. Los que no cedan a la tentación serán recompensados, lo dice la Biblia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este texto es bien importante. Guárdalo y grábalo en tu vida. Los que no cedan a la tentación serán recompensados. Bienaventurado el varón, la mujer que soporta la tentación. Aleluya, gloria Porque a Dios. cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo funciona la tentación? Se crea necesidad cuando no la hay. Y esto pasa mucho cuando tenemos que tomar una decisión y sabemos que si tomamos una decisión sin contar con Dios, el enemigo se va a aprovechar de eso en nuestra vida y a través de cualquier circunstancia aflora la tentación a tomar una decisión que puede ser dañina para nuestra vida. Adán y Eva tomaron una decisión pensando que nada malo les iba a acontecer, que cuando comieron aquel fruto del árbol, tal vez no pasó nada, pero ahí fue cuando llegó el pecado a lo que Dios hizo santo y puro. Ellos, por su libre albedrío, sabiendo y entendiendo
que aquel fruto era no bueno y que acarreaba consecuencias, por su libre albedrío tomaron decisiones que fueron nefastas, decisiones que dañaron su relación con Dios. Hay algo que también debes de tener claro en la palabra. La palabra te enseña los propósitos y las verdades de Dios para con tu vida, para que no caigas en tentación. Aleluya. Cuando le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando dice para caer en la tentación, nadie me ve, nadie va a saber nada. Y sabes algo, Dios ve lo que no vemos y Dios escucha lo que no escuchamos. Dios ve lo que pasa a tu espalda. Dios ve y sabe lo que tú haces, aunque nosotros no lo veamos. ¿Y qué cuenta tú darás a Dios? ¿Qué cuenta? Cuando tú accedes a una tentación, cuando el Espíritu Santo en la vida del cristiano te dice no lo hagas, no lo hagas, pero el enemigo es insistente para hacerte caer. Recuerda que Él vino a matar, a destruir, y Cristo vino a dar vida y vida eterna. Dos derrotas tuvo Satanás ante Jesucristo. Y fue cuando Él venció las tentaciones y cuando resucitó al tercer día. No permitas que el enemigo controle tu mente, tus impulsos y tu corazón. No acceda a los engaños de Satanás cuando estás en sufrimiento, en dolor, cuando pasan diferentes situaciones en tu vida. Mejor busca dirección de Dios. No accedas a tomar decisiones sin contar con Dios. No acarrees consecuencias que puedan dañar tu vida. La Biblia dice también que si 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levantará. No accedas a la tentación. Por más bonita que se te presente, no accedas. Por más pensamientos que vengan a tu mente para tomar tú una decisión por tu libre albedrío, sabe que si accedes acarreará consecuencias. Y no vengas a decir después, este es el propósito de Dios, este es el proceso de Dios en mi vida. No, tomaste serias decisiones a causa de una tentación y estás acarreando consecuencias. Aleluya. Jonás accedió a la tentación de no ir a Nínive y se fue a Tarsis. Pero los propósitos de Dios van por encima de cualquier tentación y cualquier decisión que tú tomes. Amén. Gloria a Jesús. Y a través de un gran pez llegó a Nínive. Cuando Dios te manda a hacer algo, no mida las consecuencias, porque cuando Dios te manda a hacer algo es porque Dios tiene propósitos contigo, mi amada. A ti que tal vez estás enferma, estás enfermo, que tienes diferentes situaciones en tu vida, es momento de orar, es momento de agarrarnos más de Dios. Las tentaciones traen problemas, traen división y traen destrucción. Pastor, ¿y por qué tú traes esto de las tentaciones? Porque estamos en los últimos días. Y la obra del enemigo siempre ha sido destruir y
y aguantar los propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que vivir con lo que dice la palabra. Tenemos que aferrarnos día a día, cada día más a la palabra. La palabra es lo que cumple la voluntad de Dios en nuestra vida y tiene grandes propósitos de bendición. Es la Biblia el conocimiento. La Biblia también nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? La palabra de Dios. Por eso yo amo los estudios bíblicos, por eso yo amo las reflexiones, por eso creamos un canal para bendecir a personas, para que Dios les hable a través de su palabra. Queremos ganar gente para el reino. Queremos sacar a esa gente que Satanás está absorbiendo, traerlas al Evangelio. Con palabras de amor, con palabras de restauración, diciéndote que hay esperanza, que cuando todo es un panorama oscuro en tu vida, hay una luz de parte de Dios para bendecirte, que mientras hay vida hay esperanza. ¿Cuánta gente han estado llorando en estos últimos tiempos, en estos últimos días por problemas, situaciones? Que te levantas con una mala noticia. Pero Dios tiene la salida. Su brazo no se ha cortado. El favor y la gracia de Dios siempre serán contigo. No permitas que el enemigo, a través del entrampamiento de la tentación, te haga caer. Puede ser lo último que tal vez puedas hacer en tu vida si accedes a la tentación. A Pedro le dijeron: no cantaré el gallo cuando me hayas negado 3 veces. Y Satanás orquestó, planificó un escenario donde provocó que aquello que Cristo le dijo se cumpliera. Y lo negó en 3 ocasiones. Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos deja saber los propósitos que el enemigo tiene para destruirnos, para separarnos de Dios. La Biblia nos enseña que el que crea que esté firme, mire y no caiga. Es hora de levantarnos. Si accediste a una tentación, aquí está Cristo para levantarte. No somos quienes para juzgar. Dios no nos llamó a juzgar al que cayó a la tentación o al que accedió, o para juzgar o señalar al que se convierte. Dios no nos llamó a juzgar ni a señalar. Dios nos llamó a restaurar, a traer personas para el reino, a dejarles saber a las personas que nos están viendo a través de las plataformas sociales que Dios tiene grandes propósitos contigo. El propósito de Satanás es destruirte, pero el propósito de Dios es restaurarte. Aleluya. En una ocasión Cristo le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y se levantó una gran tempestad. Y Cristo calmó la tempestad. Siempre que llegue la prueba a tu vida, Dios está primero. Y Dios está contigo.
Pastor Neco, pero a veces en mi soledad, en medio de tu soledad, Dios está contigo, restaurándote, sanándote, levantándote, diciendo yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Tu problema, escúchame bien, mi amada, mi amado, tu problema es una piedrita en las manos de Dios. Porque su favor, su misericordia, su amor, te da la salida, la sabiduría para afrontar cualquier tormenta de tu vida. Tenemos que agarrarnos más de Dios. Estamos en los tiempos finales. Bendito Jesús. No miremos la paja del ojo ajeno si tenemos viga. Dios nos dice, saca la viga primero para que puedas ver la paja. La viga pesa más que la paja. Dios no nos llama a jugar. Dios no nos llamó a decir, este viene de Dios, este no viene de Dios. Todo el que llega a una iglesia es porque tiene necesidad de Dios. Y Dios tiene necesidad de bendecirlo. No rechacemos a nadie. Amén. Seamos personas para bendecir, para restaurar, para edificar, para ayudar, para servir. El mayor ejemplo de servir fue Jesucristo cuando lavó los pies a sus discípulos. Y él dijo que el que quiera ser primero en el reino de los cielos sea vuestro servidor. Es tiempo, mi amiga, mi amigo, mi amada, mi amado, de retornar la mirada a Dios, de depender más de Él, sabiendo y entendiendo que somos el templo del Espíritu Santo, sabiendo y entendiendo que los propósitos y la palabra de Dios se tiene, no dije debe, se tiene que cumplir en nuestra vida, pero depende de nosotros. Cada día fortalece tu relación con Dios a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra, y congrégate. Siempre usa esos 4 factores que son importantes en la vida del cristiano que cultiva una buena relación con Dios. Palabra, la Biblia, conocimiento para que no perezcas. El ayuno para tener la fortaleza de Dios para trabajar contra las acechanzas del enemigo. Oración para tener una comunión íntima con Dios todos los días de tu vida. Ora, habla con Dios para que Dios te hable. 4, congrégate, busca una iglesia cerca del corazón de Dios. No busques una iglesia conforme a tu concupiscencia, conforme a tus decisiones. Busca una iglesia que el Espíritu Santo te guíe para que estés en ella. Amén. Esos 4 factores son importantes en la vida de un cristiano. Cuando llegue la tentación a tu vida, dobla rodilla. Cuando llegue a tomar decisiones que tal vez puedan acarrear consecuencias, dobla rodillas. Queremos orar por las personas que se han conectado en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Hay mucha necesidad de oración. Hay mucha necesidad de oración. Y Dios te escucha. Dios te escucha. No importa la prueba, no importa, no hay pecado más grande que el sacrificio de Cristo. No hay prueba que Dios no te dé la salida. Solamente cree, solamente confía. Porque los propósitos de Dios se cumplen a través del día a día de tu vida. Permítele a Dios en esta hora, si estás atravesando por una tentación, decir alto, alto, yo soy un siervo, yo soy una sierva, yo soy hija de Dios.
y Dios me dará la victoria. Levántate en el Gloria al nombre de Señor. Jesús. Aprende a controlar tus emociones. Aprende a tomar decisiones. No permitas que otros tomen decisiones por ti. Aprende a tomar decisiones y a vivir una vida íntegra delante de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Shalom, será tanto así. Amén.